El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Me refiero a los hermanos, amigos que están oyendo esta transmisión a través de Radio Sabáis, nuestra radio. Les damos la bienvenida a ellos. Pero por supuesto hay otro grupo más misterioso, el cual no solo está oyendo, sino está viendo esta imagen, y dicen los entendidos que uno le presta más atención a lo que ve que a lo que oye, lo cual indica que esos oyentes y que nos están mirando tienen alguna posibilidad, como la tienen ustedes, de poder recibir la palabra del Señor que va a ser transmitida en este lugar. Yo quiero que le demos a ellos la más atenta y cordial bienvenida. Bienvenidos, apreciables hermanos, a estar con nosotros, como que si estuvieran aquí. Abran sus corazones y seguramente serán bendecidos. Ahora sí pueden tomar su asiento. Amén. Hay oyentes, miembros de esta congregación, que son cuidadosos en oír y recordar las predicaciones, si no todas, la mayoría. Y hubo un hermano de la iglesia que me dijo estos días, esa predicación nunca se la había oído. Yo le confirmé, nunca antes he hablado sobre esto que he hablado, lo cual es raro después de 38 años de estar predicando en este mismo sitio, no con las mismas personas, pero es costoso no repetir alguna predicación. Pero estos días he sido guiado por el Espíritu para poder compartir cosas que no había compartido antes, porque hasta hoy las estoy entendiendo como las estoy entendiendo. Espero que recuerden, aquí viene el trabajo de ustedes, el sacrificio de ustedes. Espero que recuerden que estamos llevando la serie de predicaciones que responde al título El único Dios es un Dios que habla. Ese es el título de la serie. Estamos llevando una serie bajo el título El único Dios es un Dios que habla. Y yo no sé ustedes, lo dije en la predicación anterior, nunca lo había visto bajo ese punto de vista de gratitud en mi corazón, porque ese asunto de venir al Evangelio es un asunto misterioso. Como dijera Pablo, no viene el que quiere, sino que viene el que es envuelto en misericordia. Entonces, en ese sentido, yo bendigo al Señor por haber sido guiado a conocer al único Dios, creador de los cielos y de la tierra, y ese único Dios habla. ¿Cuántos se sienten privilegiados de conocer a un Dios que habla? Que habla, puede hablar, habla de diferentes maneras. Espero que comprendamos que los humanos, ustedes y yo, somos criaturas raras. ¿Cuántos se consideran como gente? Nosotros somos criaturas raras. Está haciendo frío y nosotros queremos calor. Está haciendo calor y nosotros queremos frío. Hay una gente que es contenta y nosotros estamos molestos por ese que es contento. Hay uno que es cara larga y nosotros estamos molestos por ese que es cara, porque los humanos somos raros. La mayoría de hermanos no quieren creer en un Dios que habla. La otra mayoría solo quieren hablar ellos. Fíjense, ¿qué es la oración? ¿Qué es oración, por ejemplo? ¿Cómo se define la oración? Platicar con Dios. Cuando oran, ¿cuántos de ustedes le dan lugar a Dios que les hable? Casi nunca. Nosotros estamos hablando y no paramos de hablar, cuando la oración deberíamos de dar lugar para que Él también hable
a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero la realidad es que el Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe es un Dios que habla. Amén. Es un Dios que habla. Díganlo. Es un Dios que habla. Esa es la realidad. En ese sentido, ya compartí el tema, los objetivos de Dios cuando habla. ¿Para qué habla Dios? ¿Recuerdan algo de esa predicación? Para revelar lo que Él está pensando y lo que quiere hacer. Para advertir a la gente de lo que Él se dispone a hacer. O para sentenciar lo que Él va a hacer. Para eso habla Dios. Siempre que Dios habla, tiene objetivos en los que están revelados estas cosas que ya acabo de decir. Sirve de advertencia para el pueblo que corrija lo malo que esté haciendo, porque si no atiende la advertencia, ese mismo mensaje será una sentencia. Espero que sí lo estamos comprendiendo. En la siguiente predicación compartí el tema, vamos, ¿cuántos recuerdan el tema anterior? Los diferentes tonos de la voz de Dios cuando habla. ¿Y quedó claro ese asunto de los tonos de Dios? ¿Qué quise decir con eso de que Dios tiene diferentes tonos cuando habla? Él tiene tono suavecito, así. ¿Se acuerdan el caso de Elías? Que vinieron truenos, rayos, relámpagos y terremotos, y después vino un silbo suavecito, apacible, y esa era la voz de Dios hablando. Dios habla con diferentes tonos de voz, en los que está el tono de voz suave, Pero si no se acepta su mensaje con ese suave tono de voz, sigue subiendo ese tono hasta que se puede volver una voz irresistible, una voz poderosa que no la puede resistir las personas humanas. ¿Recuerdan el monte Sinaí? En el monte Sinaí el Señor Jehová usó un tono de voz altísimo, ¿van conmigo? ¿Van siguiendo? Altísimo y aterrador, al punto que el pueblo, ¿qué dijo el pueblo? Dijo Moisés, que ya no hable Dios. No resistimos la forma como Dios habla. Mejor háblanos tú, porque allá la voz de Dios fue un tono muy, muy elevado. En nuestro tiempo, Dios habla por el Espíritu Santo con una voz suave y tierna, diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y es un tono de voz suave. Lamentablemente nosotros no respondemos ante ese tono de voz. ¿Qué cree que pasaría si en este momento hay un sentido muy suave, no está ni mucha brisa, ni nada, pero qué cree que pasaría si en este momento hubiera un terremoto? ¿Qué haríamos si hubiera un terremoto? Imagínense, un terremoto. Yo he tenido experiencias en terremotos y tristemente después de que pase el terremoto me he quedado más triste, porque no respondí como debería de haber respondido. En el terremoto del año 86 fue un terremoto terrible. Yo estaba en San Salvador, de esas cosas ridículas. Estaba en una sesión del comité ejecutivo, las autoridades máximas de las asambleas de Dios estábamos en sesión cuando vino el terremoto y ninguno de nosotros hizo lo que debería hacer, porque ¿cuál sería una cosa normal o correcta, apropiada que deberíamos? Viene un terremoto y levantan todo. ¿Qué debería ser lo correcto de hacer? Postrarnos delante del Señor y decirle: aquí estamos, Señor, gracias, usted está hablando, o yo me humillo, yo me arrepiento, eso. Pero ninguno de los santos hombres de Dios que estábamos ahí hicimos lo que se debería de hacer. Yo andaba un trajecito nuevo
y ya no lo pude usar porque lo rompí de la parte trasera aquí porque me salté un barandal y una de las varillas se me trabó en el pantalón y rompí el pantalón y todo el mundo, unos para un lado, otros para otro. El hermano más consagrado se metió bajo de una mesa, era un gringo, y los gringos siempre se les ha enseñado a ellos que al haber un terremoto lo que deben de hacer es meterse bajo una... Y cuando ya veníamos todos, hallamos al pobre gringo ahí tirado, metido bajo la mesa. Y qué triste eso. La mayoría de nosotros no queremos esa voz suave. Por supuesto que si no atendemos ese tono de voz suave que el Espíritu Santo está usando ahora con nosotros, finalmente se cambiará en un tono de sentencia. Por todo lo que él ha dicho no se obedeció, será un tono de sentencia. Bajo ese mismo título, ¿cuál es el título de la serie? ¿Cuál es el título de la serie? El único Dios es un Dios que habla. Porque decir verdad, aunque lo corrijo porque la Biblia lo acepta, yo iba a decir que no hay otro Dios más que el único Dios. Pero sí hay otros dioses, hay dioses muertos, hay dioses de madera, hay dioses... El dinero es Dios para muchos. Entonces, sí hay otros dioses. Bajo ese mismo título viene el tema de hoy y les anticipo, hermanos, que hasta este momento sigo gimiendo por tener guianza del Espíritu Santo para comprender la amplitud, el significado propio del tema que voy a empezar a compartir hoy, que dicho sea de paso, no va a venir en dos partes. Hoy voy a compartir la primera parte y el próximo día, si nos da el Señor el permiso, vamos a compartir la segunda parte. Escuche bien el tema de hoy. Es más, ya está, hoy no tengo técnico aquí, pero escúchenme aquí. Cuando Dios habla, ese es el tema de hoy. Cuando Dios habla, casi siempre habla por medio de otra persona. ¿Lo están recibiendo? Cuando Dios habla, casi siempre habla por medio de otra persona. Los repito ahora para que ya después lo digan ustedes. Cuando Dios habla, este Dios que habla, me estoy refiriendo a este Dios que habla. Cuando Dios habla, casi siempre habla por medio de otra persona. ¿Lo pueden decir ustedes? Qué bueno, casi, o lo están leyendo, sí lo están leyendo. Por eso dije yo, qué gente está más cómo saben de memoria en una palabra y ya está ahí dicho. ¿Cómo es? Léanlo otra vez, pues, mejor dicho. Casi siempre habla por medio de otra, el plural no sé si está bien, otra persona. Ese es el tema para la predicación de hoy. Se puede decir que este asunto, que casi siempre que Dios habla, lo hace por medio de otra persona, se puede decir, a pesar de ser un asunto misterioso, es un misterio, es su peculiaridad, es su característica, es su cualidad y es su especialidad. Esa es la especialidad de Dios, esa es la peculiaridad de Dios, que siempre que habla, casi siempre habla por medio de otra persona. Desde ya dije que no he comprendido totalmente el por qué. Hay un porqué, debe de haber porqué, estoy tratando de entenderlo, eso será la segunda parte de esta predicación, pero repito, casi siempre que Dios habla, lo hace por medio de otra persona. No entiendo el porqué, pero esa es la verdad. Así son las cosas. Siempre que Dios habla, casi siempre habla a través de otra persona. Estoy usando el vocablo casi. ¿Por qué creen que estoy usando el vocablo casi? Porque hay algunas excepciones. Casi. No estoy diciendo totalmente, siempre que Dios habla a través de otras personas, pero casi siempre que habla, en su mayoría de veces que habla, Él siempre habla a través de otra persona. ¿Cuándo aplica esa excepción? ¿Cuándo aplica ese casi?
la cosa tiene sentido. ¿Cuándo aplica ese casi? ¿Cuándo es que Dios no habla a través de otra persona? ¿Oh? Esa es otra manera de hablar también. Pero cuando Él va a hablar, entonces, ¿cuándo es que no habla a través de otra persona? Porque cuando habla a través de la Biblia, habla a través de otras personas, las que la escribieron, de que es por otras personas. ¿Cuándo? La cosa no está tan complicada, no sé por qué lo están haciendo complicado. Si habla por el Espíritu, habla por medio del Espíritu, pero hay ocasiones en las que Él no habla. Me gustan unos alumnos que están ahí opinando, y eso es agradable para mí. Hay un joven que, si ustedes lo han visto en las redes sociales, en Facebook, que por ejemplo en mi cumpleaños, en cualquier época que se relaciona a mi vida, él dice: estoy saludando a mi padre en la fe. Era un alumno que venía a los cultos y estaba sentado en la primera fila, y siempre que yo estaba hablando, él estaba preguntando, me interrumpía, pero él estaba queriendo entender todo lo que decía, al punto pues que hoy, que es un doctor, el hombre tiene gratitud porque él cree que yo lo formé en términos bíblicos y espirituales. Entonces me agrada cuando estaba escuchando una voz alta por ahí de una jovencita. ¿Cuándo? Y fíjate, no está complicado. Cuando Dios va a hablar con la propia persona, lo hace directo y personal, lo cual es lógico. Cuando Dios va a hablar con la propia persona, no lo está ocupando como mensajero. No le está diciendo: anda y dile. No, le dice: te lo estoy diciendo a ti. Esas son las ocasiones, las excepciones, donde Dios habla con la propia persona. No le está mandando que lo diga, sino que le está hablando a él personalmente. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y lo voy a probar. Cuando el Señor Jehová iba a hablar con Moisés, no podía hacerlo por medio de otra persona, porque quería hablar con él personal y directamente. Le habló a Moisés y le dijo: escúchame, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Estaba hablando personalmente, porque lo estaba comisionando para una misión que tenía él que hablar hasta convencerlo, y convencerlo personalmente. Pero cuando el mensaje es para otro u otras personas, siempre lo hizo por medio de otras o de otra persona. ¿Cuál es el tema para hoy? Casi siempre lo hace a través de otra persona. Siempre fue así, siempre es así. Cuando le va a hablar al pueblo, lo hace por medio de otra persona. Y ya deberían ustedes llevar en su mente la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Finalmente va a haber una respuesta. Si no en esta predicación, en la siguiente va a haber una respuesta. De ahí se desprende el ministerio de profeta. De allí se desprende el ministerio de profeta. Y voy a hacer algunas aclaraciones para que no hayan dudas, porque hoy cualquier cabezón se autodeclara profeta. Y cuanto adivino aparece, se denomina como profeta, lo cual es un sacrilegio, porque esto debería de verse con mucho cuidado. La definición más sencilla y más correcta del vocablo profeta es que un profeta es uno que trae un mensaje en nombre de otro. Ese es el significado, esa es la aplicación más exacta y directa del vocablo profeta. Profeta, dije, es uno que trae un mensaje, o que va a hablar o trae un mensaje en nombre de otro. Ese es un profeta. El profeta no habla nunca en su nombre. El profeta solo es un medio para compartir, entregar el mensaje, y ahí hay muchas cosas que vamos a ir hablando. Porque una de las cosas que tiene que hacer el verdadero profeta es no poner ninguna palabra de su cuenta, no cambiar el mensaje que se le ha dado, sino tiene que entregar el mensaje tal como se le ha dicho que lo dé. Esa es su responsabilidad. El problema de hoy es que los falsos profetas están trayendo mensajes de ellos a la iglesia, y lo más grave es que la iglesia está aceptando esos mensajes que no vienen de Dios a través del profeta. No sé si me expliqué con esta retajila que acabo de
Ese es el gran problema de hoy. ¿Cuál dijimos que es la definición de profeta? Que trae un mensaje en nombre de otra persona. Y para que les quede claro, vayan, y aquí sí voy a esperarles un poquito, vayan a Éxodo capítulo 7, versículo 1. 7:1 de Éxodo. Vamos a leer hasta el versículo 3. Estoy aclarando el vocablo profeta. Dije Éxodo 7:1 al 3. Lo corrijo. Éxodo 7, del 1 al 3. ¿Están listos? ¿Lo han encontrado? No sé por qué andan buscando en Apocalipsis. No está allí, hombre. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Les queda claro? Lo leemos una vez más. ¿Les queda claro? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Sí lo hemos leído, espero que lo entendamos. Este versículo que acabamos de leer, bien se pudiera parafrasear de la siguiente manera. Un paráfrasis es una forma de decir lo mismo casi en otras palabras y casi interpretando el versículo. Se pudiera, dije ya, parafrasear de la siguiente manera. El Señor Jehová le dijo a Moisés, tú eres mi profeta. Porque le dice, tú serás profeta para Faraón. Lo cual quiere decir que Moisés en ese momento estaba siendo constituido como profeta ¿de quién? De Dios. No, para Faraón, pero profeta de Dios. Entonces, aquí se pudiera decir que el versículo quiere decir que Moisés era profeta de Dios. ¿Por qué era profeta de Dios? Porque él hablaría lo que Dios le mandaría que dijera. Pero a la par le dice, tu hermano será tu profeta. ¿Qué quiere decir eso? Aarón va a hablar en nombre tuyo. Lo que tú quieras decirle a Faraón se lo puedes decir a tu hermano para que tu hermano vaya a Faraón y se lo diga. ¿Queda claro ahora el vocablo profeta? ¿Qué significa? Uno que habla o lleva mensaje en nombre de otra persona. Esta práctica de Dios fue común en el Antiguo Testamento. ¿A qué práctica me refiero? A la de hablar a través de otra persona. Esto fue muy común cuando yo estoy empezando a ordenar mis notas, quise poner la mayor declaración de versículos que declaraban esta verdad, y son demasiados. En todo el Antiguo Testamento, cuando Dios va a hablar, lo hizo a través de un hombre, de un profeta, de uno llamado profeta. Y solo seleccioné 3 citas para que comprendiéramos que esta fue la modalidad de Dios en todo el Antiguo Testamento. Dice Jeremías 35:12. Jeremías 35:12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Ahí el mensaje, la declaración sobresaliente para mí en esta predicación es la primera. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. Aquí Dios está hablando, el Señor Jehová está hablándole a un profeta. ¿A quién le está mandando el mensaje? A los líderes y a la nación judía. Pero ¿por qué no lo hizo directamente él? ¿Por qué lo hizo a través de otro hombre? Eso lo vamos a tratar de comprender al final. Vamos a ir a Jonás capítulo 3, versículo 3, conocido personaje profético de la Biblia, en la que se repite esto, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Jonás 3:3. Dice el versículo que he seleccionado, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Aquí es la forma como Dios habló.
Dios siempre que habló, habló a través de otra persona. Y fíjese que si quisiéramos examinar, no tengo tiempo de hacerlo, solo lo voy a insinuar, si quisiéramos examinar este asunto de que la peculiaridad de Dios es que cuando va a hablar busca a otra persona, ¿no les parece que en el caso de Jonás hubo una búsqueda, una necedad si quiere de parte de Dios de seguir a Jonás hasta llevarlo a que le cumpliera su misión? Le dice a Jonás, anda y anda a Nínive y dile que esa ciudad va a ser destruida en 40 días. ¿Y qué hizo Jonás? Salió para otro lugar. ¿Y qué hizo Dios? Lo siguió y allá habla, levanta una tempestad y allá lo pone hasta que al final de ese episodio Jonás está en el vientre del pez, y ahí está orando y arrepentido. Y una vez más le dice, anda hombre, no seas necio, te voy a, si no haces caso, pero te he pedido que vayas a Nínive. Y entonces dice él, voy a ir a Nínive, y fue a Nínive. Esta es la peculiaridad de Dios, que siempre que va a hablar, que le va a hablar al pueblo o a otros, lo hace a través de personas. Ezequiel capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto vamos a leer los 3 versículos porque tiene casi explicado lo que yo estoy diciendo en este momento. Ezequiel capítulo 3, versículos 16 y 17, adelante de Jeremías. ¿Estamos? Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto, mencioné bien la cita, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la voz de mi boca. Está siguiéndole lo que estoy predicando, el tema de hoy. ¿Cómo dice? Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Mire cómo dice. Oirás pues tú la palabra de mí. Ese es el problema de los profetas de hoy. Ese es mi problema. Que yo tengo que hablar lo que Él me dice que hable, a pesar de que ustedes no quieran eso. Porque al fin y al cabo yo no soy profeta de ustedes, soy profeta para ustedes, pero soy profeta de Dios. Dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mí. Qué tremendo esto. Los vas a amonestar de mi parte. ¿Cuánto quisiera adelantarme y decirles que deberían de aceptarlo? Que cuando yo los amonesto, cuando yo los corrijo, cuando yo los regaño si quiere, deberían entender que lo estoy haciendo en nombre de Él. De mi boca y de mi parte no tengo ninguna necesidad de regañarles y exhortarles, sino cuando lo hago de parte de Él. Dice, yo te he puesto, vamos a terminar de leer el versículo, yo te he puesto por allá, ya lo leímos, hablarás de mi parte. Creo que no hay necesidad de poner más ejemplos porque aceptamos, ojalá que me digan que sí, aceptamos que casi siempre que Dios habló, lo hizo por medio de otra persona. ¿Quieren más citas bíblicas? ¿Es suficiente? Aceptamos que casi siempre que Dios habla, lo hace a través de otra persona. Si escúchenme bien esta parte, si esta fue una decisión de Dios, seguramente es lo mejor, es lo correcto y es lo apropiado. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a repetir. Si esta fue una decisión de Dios, ¿y cuántos creen que esa fue decisión de Dios? De decir que este iba a ser el profeta, que casi siempre, dijo él, casi siempre que yo voy a hablar, a no ser que cuando le voy a hablar a la propia persona, casi siempre que yo voy a hablar, lo voy a hacer usando a otra persona que sea medio mío para llevarle el mensaje a esas otras personas. ¿Cuántos aceptan que esta fue decisión de Dios? ¿Qué pasa? ¿No están convencidos que fue decisión de Dios?
¿Por qué no la firman, pues? Voy a preguntar una vez más. Si esta fue, yo lo estoy haciendo en positivo, si esta fue una decisión de Dios, ¿cuántos creen que fue decisión de Dios? Hermanos, ¿cuántos creen que fue decisión de Dios? Eso de que no voy a hablar yo personalmente, salvo cuando yo le esté hablando a eso, lo voy a hacer a través. ¿Cuántos creen que esta fue una decisión de Dios? Entonces, si ustedes creen que fue así, seguramente es lo mejor, es lo correcto y es lo apropiado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, vamos a aceptarlo así. Esta fue decisión. Y pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Es correcto esta decisión de Dios? ¿Cuántos quisieran que mejor Dios les hablara personalmente a todos ustedes aquí? Escuchen mi comentario al respecto. Es posible que algunos de ustedes estén pensando que lo mejor fuera que Dios hablara con el pueblo, y cuando pensamos así, ¿cuántos estaban pensando así? Lo mejor fuera que Dios, ¿para qué que hable a través de otros? Eso tiene sus riesgos, por supuesto, lo vamos a ver más después, pero eso no es correcto. Fíjense que cuando estamos diciendo que eso no es correcto, que eso no es lo apropiado, estamos diciendo cosas bien feas. Bien feas. ¿Sabe qué queremos decir? Que Dios no sabe lo que hace. Que Dios no es sabio en las decisiones que toma. Que Dios no busca lo mejor. Porque todo eso, si Él lo hizo. Él tomó esa decisión. Fíjate que en ese caso Israel fue más coherente allá en Sinaí. Recuerdan, ya lo hablamos. ¿Qué pasó en Sinaí? El pueblo dijo no, que no hable Dios. Yo estaba pensando ¿cómo sería si Dios nos hablara? No, aquí en el culto de hoy no fuera el pastor Amaya el que está hablando en nombre de Dios. No fuera el pastor Amaya el profeta de Dios para hablar lo que está diciendo hoy. Y fuera él, Dios personalmente. ¿Qué cree que pasaría? ¿Sí? Porque para empezar, en Él no habría tolerancia, porque Él sabría cómo está cada uno de ustedes. Y en este grupo, así como estamos, hay de todo. Y aquí pasaría lo que pasó con Ananías y Zafira, cayendo muertos uno a este lado y el otro muerto al otro lado, porque Dios está hablando y Él sabe cómo está cada uno con carita de santo, pero ayúdenme a decir la otra parte que yo no tengo valor de decir, hombre, ayúdenme. Aunque no alcance a comprender, lo dije, estoy gimiendo hasta este momento todavía. Esta va a ser una semana en la que voy a pedir al Espíritu Santo su misericordia para que me haga comprender con más sencilleza cuáles fueron las razones por qué Él tomó esta decisión. ¿Por qué es que Él quiso no hablarnos directamente al pueblo, sino hablarle a ciertas personas directamente para que ellos fueran y le hablaran al pueblo? Quiero que Él me ayude a entender el por qué. Ya estoy teniendo alguna luz al respecto, pero espero tener mucha más luz en esta semana. Estoy diciendo que aunque no alcance a comprender los por qué de esta decisión de Dios, creo que fue y es la más sabia y apropiada para todos nosotros. Aunque no alcance a comprender en este momento el por qué fue que Él tomó esta decisión, creo que si Él la tomó, es lo más sabio, es lo más procedente, es lo más adecuado, es lo más misericordioso, si quiere, es lo más misericordioso para nosotros. Sobre este mismo asunto hay una diferencia abismal entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres, porque hace un momento les pregunté que qué estarían pensando ustedes, y ya creía yo que la mayoría de ustedes estaban pensando que fuera Dios, mejor que Dios nos hablara. Y ahora estoy diciendo que sobre este asunto de pensar que lo que nosotros quisiéramos es lo mejor, sobre este mismo asunto hay una diferencia abismal entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres, de los humanos. ¿Cuántos lo aceptan? Hay una distancia, así dice la Biblia. Isaías 55, 8 y 9.
Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usé y no quise pasar esto por alto para reafirmar que si esa fue la decisión de Dios, que Él no hablaría al pueblo en manera personal y directa, sino que lo haría a través de otras personas, esa es la forma más sabia de Dios. Sus pensamientos son lo más correcto, sus pensamientos son lo más conveniente para nosotros y por eso deberíamos aceptar. Estoy queriendo convencerles que la decisión de Dios de hablar por medio de otra persona es la más sabia y es la más apropiada para el ser humano. Estoy casi convenciéndoles. Ese es el propósito de esta predicación, convencerles de que lo que Dios decide, especialmente en este asunto, ha sido lo más conveniente y apropiado. Un relato bíblico que nos dará luz al respecto. Un relato bíblico que nos dará luz al respecto. ¿A qué relato bíblico me refiero? Me refiero a Éxodo capítulo 33. Casi todo el capítulo 33 trata sobre el asunto, pero yo voy a tratar de resumirlo. A fin de que lo comprendamos. Dice Éxodo 33, 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Si me permiten interrumpir, estén guardando y eso nos da lugar para que los que no lo han hallado me alcancen. Hace un tiempo prediqué un mensaje bajo el título Al pueblo rebelde casi nadie lo quiere. ¿Cuántos recuerdan esa predicación? Al pueblo rebelde nadie lo quiere. Aquí, si usted analiza las palabras del primer versículo, si quiere volvamos, dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Era cierto que Moisés era el que había sacado a Israel de Egipto? No, era el Señor Jehová quien lo había sacado. Pero ahora Dios no. Es que era rebelde, este pueblo era rebelde y le dice: ese pueblo es tuyo, tú lo sacaste. Y por eso es que Moisés seguidamente le dice: yo no lo saqué, fue usted el que me mandó que lo sacara, pero es usted el que lo sacó, porque a un pueblo rebelde nadie lo quiere. ¿Aceptan eso? Un miembro rebelde en la congregación no lo quiere nadie. Nadie. Entonces, volvamos al versículo. Hoy sí volvamos al versículo. Estamos leyendo el versículo 1. Dice: sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, ahí sí está, él prometió a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré, está hablando el Señor Jehová con Moisés, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera, de alguna manera él iba a ir con ellos, y echaré fuera al cananeo y al amorreo. Solo eso hemos leído, solo eso vamos a leer porque lo demás lo voy a comentar. Queriendo interpretar correctamente esta escena, ¿cuántos aceptan que la decisión del Señor Jehová era correcta y apropiada? Casi estoy regresando a lo que ya acabo de decir. ¿Cuántos creen que esta decisión del Señor Jehová, cuál era la decisión del Señor Jehová? Estoy hablando de esta escena. ¿Cuál era? No ir con ellos. Y en los versículos siguientes le dice por qué. Leamos si quieren ahí mismo. ¿Por qué le dice que no? Quiero leerlo, quiero que lo tengamos en mente.
Estamos leyendo Éxodo 33. Versículo 5 si quieren, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Teniendo esta referencia en mente, vamos a tratar de comprender. ¿Por qué es que el Señor Jehová le dice a Moisés, dile al pueblo que yo no voy a ir con ellos? Aquí está contestado. ¿Por qué? Porque ese era el pueblo rebelde. Era un pueblo que no comprendía las cosas espirituales. Y él dice, al ver ese vocablo de dura cerviz, ¿qué quiere decir? De dura cerviz. ¿Lo comprende? Un pueblo que no se humilla. Dura cerviz era duro de columna, porque para servir uno casi siempre necesita doblarse. Uno casi no puede ni barrer así muy recto para todo. Y mucho más para humillarnos necesitamos. Pero Israel era un pueblo rebelde, duro de cerviz, no se humillaba fácilmente. ¿Y ahora qué dice Dios? Si yo voy con ustedes como soy, santo como soy, y ustedes me hacen una rabieta de esas, ¿qué sigue? La palabra que usa es destruir, consumir, lo voy a consumir. Por eso es que mejor no voy a ir con ustedes, sino que voy a mandar mi ángel. Mi ángel, esa es una palabra muy significativa, ni le está diciendo siquiera al pueblo que va a mandar un ángel. Le va a mandar el ángel. ¿Saben qué aplicación tiene eso? El ángel. Siempre que aparece el ángel de Jehová es Jesucristo. El ángel dice, y yo voy a ir ahí apartando y haciendo todo lo que conviene hacer para que ustedes vayan venciendo. Pregunto, con este relato breve que acabo de hacer, porque en ese momento, olvidé decir que en ese momento Moisés se revela y dice, no puede ser, si ese pueblo es suyo, usted lo sacó, así que no saldremos de aquí, no nos vamos a mover de aquí si usted no va con nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿No notan ustedes que en las palabras y actitud de Moisés hay respuestas ocultas? Estoy preguntando, estoy viendo qué capacidad tienen ustedes de poder profundizar. ¿Qué en realidad ha querido decir Moisés? Ya vimos lo que dijo Dios y el por qué no iba a ir con ellos. Pero ahora Moisés usted tiene que ir. ¿Qué quiere decir en sí Moisés? ¿Cuáles son las respuestas, los pensamientos ocultos que tiene Moisés? No lo dice, como hay muchas cosas que nosotros no las decimos, pero ahí adentro las estamos pensando. ¿Qué realmente quiso decir Moisés cuando se opone a lo que el Señor Jehová le había dicho? ¿Están pensando? ¿Qué quiso decir? Eso hubiera sido bueno, si usted no puedo, porque estaba queriendo depender, pero si ya había oído palabra de Dios, y esto era lo que Dios había dicho, ¿por qué él tiene que contrarrestar a lo que Dios había dicho? En sí, ¿qué quiere decir Moisés en eso? No, lo que usted está pensando no es lo correcto. ¿No lo ven? Usted tiene que ir, y tan es así que algunos exégetas bíblicos piensan
que esta fue la actitud de Moisés que no le perdonó el Señor Jehová y por eso no entró a la tierra prometida. Siempre que yo llegué al punto de leer por qué Moisés no entra a la tierra prometida, lo he dicho aquí, no lo había entendido hasta esta altura. Yo había pensado que fue los golpes que le pegó a la piedra, ¿recuerdan? Que el Señor le dijo, háblale, y él en lugar de hablarle, le metió 3 cuetazos a la piedra. Pero cuando uno examina eso, eso fue como un arranque de más allá de lo que Dios le había dicho, no tan grave, pero ahora él está queriendo decir que Dios no es sabio para tomar las decisiones que él quiere tomar. Desgraciadamente, en nuestra ignorancia, alabamos más y tomamos como ejemplo esa rebelión de Moisés. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cómo dice el cantito ese que cantamos? Y lo cantamos con una emoción terrible, con una entrega terrible. ¿Cómo dice? Ayúdenme. Ustedes lo saben. Pero no recitado, cantado un poquito, cantado, nada. ¿Dónde está el cantor? Cantora, ¿dónde está? ¿Cómo dice esa canción? Ustedes la cantan, hombre. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Para nosotros esas palabras de Moisés son, y yo digo lo mismo. Si usted no va, en lugar de decir que yo voy a ir con él, yo quiero que él ande conmigo y él no va a poder entrar a las partes donde yo entro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me voy explicando? No es que él ande conmigo, yo ando con él. Estoy diciendo que las decisiones de Dios siempre son lo mejor. Lo quise ocupar esto como un ejemplo de esto que vengo predicando. ¿Cuál es el tema del mensaje? Cuando Dios habla, casi siempre habla a través de los humanos. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién tomó esa decisión? Hombre, lo acabo de predicar. ¿Quién tomó esa decisión? La tomó Dios. Si la tomó Dios, ¿qué es? Es correcta, es sabia, es apropiada. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Ustedes están de acuerdo en que yo sea profeta de Dios y yo les hable en nombre de Dios? No, ustedes quisieran que Dios les hable. Y decimos muchas cosas. En eso estamos perdiendo la bendición porque, por supuesto, que las cosas tienen bemoles, tienen puntos negativos, porque el asunto es que es parte de la predicación que viene, este asunto de ser profeta de Dios es tan sublime, es tan santo, es tan grandioso, que un humano, su lengua, su cerebro y su lengua se convierte en instrumento del Espíritu para hablar lo que el Espíritu le dice que hable. Es grandioso eso, al punto que hay un montón de gente queriendo ocupar ese lugar, sin que Dios los haya llamado, sin que el Espíritu los haya llamado. Eso, hermanos, encierra una serie de misterios. La primera, y solo estoy adelantando algo de la predicación que viene. Él permitió, y solo se me está viniendo eso, de que Él permitió para que el pueblo tuviera la capacidad de diferenciar entre quién es profeta de Dios y quién es falso profeta. ¿No les da una palabra ya de explicación? El que va a decidir quién es, si en verdad alguien es profeta de Dios, es usted, y dependerá de cómo está su corazón. Si su corazón anda perdido, si su mente anda perdida, si el Espíritu Santo no es el Señor suyo, cualquiera que hable, ¿qué dirá usted? Mire, entre más falso sea, usted dirá que es profeta verdadero. Cuando a usted le diga lo que quiere oír, usted dirá, ese es profeta verdadero.
Y por eso es que hay mucha gente buscando a esos profetas. A mí nadie me busca. Los hermanos se van para Estados Unidos y no he tenido ni uno que me venga a decir, hermano Marcos, quiero que me ore o que me diga cómo me va a ir para los Estados Unidos. ¿Sabe por qué no viene ninguno? ¿Sabe por qué no viene ninguno? Porque ya sabe lo que le voy a decir. Ya sabe que le voy a decir, hermano, si usted va legal, bien ido a los Estados Unidos, el Señor lo va a bendecir. Y le voy a decir, ¿y por qué se va? ¿Qué es lo que quiere de Estados Unidos? ¿Quiere irle a servir al Señor a los Estados Unidos? Y ya sabría que no, lo que quiere es dólares. Y yo le diría, busque primero el reino de Dios. Si el Señor permitió que usted naciera aquí en El Salvador, aguántese aquí, soporte aquí, ame al Señor aquí, sirva al Señor aquí. Pero como allí están todos esos falsos profetas que nadie los llamó, porque eso todo lo vamos a ver. Cuando Dios va a hablar, Él busca, Él habla, Él llama a quienes quieren que sean sus profetas. Y ya vamos entrando a lo que será la segunda parte de esta predicación. Hoy quiero finalizar diciendo que debemos de aceptar, porque es bíblico, es espiritual, y si es bíblico y es espiritual, es sabio. Dios decidió que cuando le va a hablar al pueblo, Él lo va a hacer siempre a través de otras personas. Acepte esa verdad. Es sabia porque viene de Dios. Y va a empezar a demostrar humildad suya, porque lo primero que uno dice cuando uno está pensando que el hermano Marcos, hablando de mí, él dice que es profeta de Dios y yo lo veo que es bravo. Solo lo necesario, no más de la cuenta. Pero eso lo ha usado el Espíritu Santo para poner carácter en las personas. Una gente aguada. Mire, yo me hubiera ido ya tiempos. Y no porque ustedes sean rebeldes del todo, ustedes son rebeldes silenciosos. Ustedes son, una de mis hijas le puso nombre a esto. No, papá, es que nosotros somos rebeldes pasivos, me dijo. Y le dije yo, ¿qué quieres decir con eso? Rebelde pasiva. Es que no le hacemos caso, pero no le contradecimos. Centro cristiano es. ¿Y qué hago yo? ¿Dejo de decir lo que él me dijo que dijera? No, es que no me han puesto ustedes. Me ha puesto él. Y voy a seguir con este mensaje que creo que viene de él. Viene de él hasta que logremos que ese mensaje en boca de hombres viene del cielo para edificación y bendición de nuestras propias vidas. En la segunda parte de esta predicación vamos a tratar de comprender los porqués de esta sabia decisión de Dios de usar a otras personas cuando Él habla. Vamos a tratar, y les pido que sea una semana en la que todos pidamos guianza al Espíritu Santo. Espíritu Santo, díganle ustedes, ayude al pastor, él está gimiendo, queriendo entender el por qué usted quiso, en lugar de hablar directamente con nosotros, sino poner a hombres para que hablaran con nosotros, y el Espíritu Santo nos va a bendecir. Vamos a dar una ofrenda de palmas.